Guillermo Laborda, prestigioso periodista económico del diario Ámbito Financiero. ¿Qué día para Ámbito Financiero, no? ¿Cómo tenés que trabajar en un día como hoy con tanta noticia económica? Le vamos a pedir a Guillermo que nos ayude. Guillermo está con Luis Rusconi. Hola Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Estamos trabajando en los estudios desde Ámbito Financiero. Estamos con Guillermo Laborda, quien ya te está escuchando, Pablo. Hola, Willy. Bueno, Pablo, ha sido una jornada... ¿Qué día, eh? A ver, igualmente. ¿cómo lo ves? Terrible, Pablo, pero la verdad que, bueno, coincido en casi todo lo que venían diciendo. Son dos efectos separados, número uno, o tres efectos separados. Número uno, China por sí solo, que se mueve, para explicarle a la gente, es un mercado que no es tan abierto a los inversores extranjeros, es un mercado que todavía tiene muchas restricciones, es un mercado enorme, lógicamente, pero de todas maneras que está bastante aislado de todo lo del resto de los mercados mundiales y sobre todo de las bolsas, pero de todas maneras genera preocupación. Como veníamos diciendo, la caída de 30% en 3 semanas es muchísima, muchísima. Y la verdad que parte es culpa del propio gobierno chino, que estuvo tomando medidas para facilitar esta suerte de burbuja, alentando a que la gente se endeude para comprar acciones. Esto es un clásico de todas las crisis financieras internacionales, cuando hay crédito barato, muy barato, y se destina a inversiones de riesgo, normalmente terminan subiendo mucho, hasta que en un momento la gente empieza a vender y se genera una puerta a 12. Bueno, estás viendo exactamente esa forma de salida de la gente de la bolsa tratando de no ser el último que se sale, ¿no? En definitiva, te diría, Pablo, que podemos decir también que lo de China también frente a esta burbuja reaccionaron mal, prohibiciones a vender acciones, prohibiciones a empresas a que se negocien acciones de determinadas empresas. Más es decir, pánico. Viene a lo... Claro, más medidas estilo China, digamos, no olvidemos que no es un régimen democrático China, entonces te diría que todas esas señales terminan generando al mismo tiempo más preocupación en los tenedores de acciones de las empresas chinas. Bueno, y ese fue el capítulo con cual arrancó el día. De Grecia te diría, Pablo, está todo en punto muerto hasta el domingo, que se define en la reunión del Eurogrupo si va a haber o no apoyo a las medidas que va a tomar Grecia para salir de esta crisis. Yo tiendo a pensar, y en parte la reacción de los mercados bursátiles de Europa hoy, es que pierden tanto las dos partes, si no llega a haber acuerdo, tanto Europa como Grecia pierden tanto, que en definitiva creo que va a llegar hasta las 12 de la noche del domingo y va a haber acuerdo. Pero de todas maneras nunca se sabe. Sí. ¿Te quiere preguntar algo, Roberto? No sé vos, pero a mí me preocupa... Primero lo que vos dijiste, como han prohibido a todos los que tienen más de 5% de acciones vender, bueno, es como un corralito. Cuando vos le levantes la prohibición, los chinos van a salir a vender. Me da la impresión, a mí no sé qué pensás vos. Y segundo, digo, si los chinos son los grandes compradores del mundo, si nosotros los países emergentes hemos crecido mucho atrás de ellos, si esto no puede generar un efecto pobreza en la población china, que después termine afectándonos a todos. Bueno, lo estuviste viendo en la caída de los commodities, ¿no? Fíjate claro cómo el petróleo estuvo cayendo, la soja, si bien no pegó tanto, pero de todas maneras está lejos de tener un valor adecuado o lindo para los productores, no solo de Argentina, pero puntualmente lo ven el precio del petróleo, tuvo una caída muy fuerte. De todas maneras, si vos ves en cuanto al consumidor o a los chinos en general, solo el 20% de la riqueza de los chinos está invertido en acciones, digamos, ¿no? Es mucho más alto ese porcentaje en economías más desarrolladas. Por lo tanto, te diría que el impacto podría ser limitado, pero es un impacto al fin, ¿eh? Yo coincido con vos, es un impacto que, bueno, va a haber que anotar. ¿Qué opinás de lo que pasó con la bolsa norteamericana? ¿Es cierto? Acá nos encantan las teorías conspirativas, bueno, se veían venir un día negro, entonces la apagaron, ¿no es cierto? Pero dicen ellos que tuvieron problemas técnicos. Mira, yo tiendo a creer que lo que pasó a veces es más de los problemas de muchas empresas con el área de sistemas, y tenés que el día de ayer hicieron una actualización del sistema operativo en el New York Stock Exchange y hoy lo pusieron en marcha, y tiendo a creer que pasó lo que pasó. La verdad que no creo que haya sido algo así conspirativo. La verdad que hubo muchas casualidades durante el día, ¿no? La del Wall Street Journal es uno, la del United Airlines es otro, pero... ¿Qué pasó con United?
Y tuvieron 2 horas los vuelos paralizados por un problema de sistemas también en esa línea aérea. Así que tenés muchas casualidades en un día. De todas maneras, te diría que como en Estados Unidos es más grande todo, digamos, tenés varios mercados. De hecho, el Nasdaq siguió operando normalmente. Vos sabés que la bolsa de Nueva York tiene a su vez mini bolsas que también siguieron operando en paralelo. En definitiva, digamos, no es algo tan dramático, pero sí, es un, entre comillas, apagón de 3 horas que tuvo el principal centro financiero del mundo. Te pregunto a vos y le pregunto a Roberto, ¿cómo repercute esto en Buenos Aires, en la Argentina? A mí me parece que, viste que empezaron a aparecer indicadores buenos, apareció un indicador de la construcción, un indicador de la venta de propiedades en la ciudad, indicador de venta de autos que hacía muchísimo que no subía, de venta de motos, de autos usados. Me parece que la economía argentina, siempre pensando en las elecciones, viene bien. Ahora, cuando yo pienso en el año que viene, pienso en el problema que tiene China, pienso en la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, pienso en lo mal que está Brasil, me parece que el año que viene va a haber que remar contra un viento en contra como hace mucho tiempo que no teníamos. No sé qué piensa Willy. Mira, la sensación es que ya desde el principio de año se veía venir que el segundo semestre en Argentina iba a ser mucho mejor que el primero y es lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Es lo que tiende a ocurrir, digamos. Lógicamente yo creo que va a haber más definiciones de lo que va a ser el 2016 en materia de las primeras medidas o movimientos que haga el nuevo presidente. Y la verdad que en definitiva, mira, yo creo que todo este lío que está habiendo con China, Grecia, mismo el mundo desarrollado en general, yo creo que Estados Unidos va a postergar la decisión de subir las tasas de interés. De hecho, hoy se veía en las minutas que se dieron a conocer de la Reserva Federal, algo en ese sentido hay. Yo creo que el 2015 va a cerrar sin suba las tasas de interés en Estados Unidos y van a monitorear. O sea que si hay crisis a nivel internacional, lo de Grecia, Europa, China, etcétera, etcétera, Estados Unidos va a levantar el pie del acelerador y no va a subir las tasas de interés. O sea que yo tiendo a pensar que lo de Argentina en el 2016 va a estar más determinado por Argentina que por el exterior. Yo les quiero leer algo que estuvo circulando hoy por redes sociales, que no sé si es cierto o no, pero lo quiero leer, a ver qué opinan vos, Roberto, vos, Willy. Esto también deberían decirlo en las noticias, dice así como admonitorio este texto que circuló hoy mucho por Twitter y Facebook, sobre lo que pasaba en Grecia. Uno de los principales hospitales de Atenas llegó a tener en nómina a 45 jardineros para cuidar unas pocas macetas que tenían en la entrada. Algunos organismos públicos tenían 50 conductores por auto, tenían 2 autos y 100 choferes. Sumando todos los extras, los funcionarios de Grecia llegaron a ganar una media de 70.000 euros al año cuando, por ejemplo, en Alemania ganaban 55.000, ¿no? Sigue diciendo cosas de Grecia. Antes de la crisis, 1 de cada 4 trabajadores no pagaba impuestos en Grecia. El ministerio descubrió pagos a jubilados que llevaban varios años muertos. En la isla griega de Zakynthos tenía 39.000 habitantes, había 700 ciegos. O sea, que se declaraban ciegos, que no eran ciegos, porque cobraban Digamos que estás leyendo a alguien que le está echando la culpa de la crisis griega a los griegos. A eso voy. Sí. Por eso, yo sé que es polémico, no me hago cargo de esto. No sé si es verdad esto, es multicausal, es multicausal. Es para hacer un poco de lío. Me parece una simplificación echarle la culpa a los griegos. Digo, hay muchos países en donde cobran jubilaciones los muertos, en donde hay más de un jardinero, digo, cuidando, y no por eso llegan a esta hecatombe. No es el origen del problema. Me parece que no es solo eso, ¿no? Vos, Willy, ¿cómo lo ves? ¿Has escuchado esto también? Mira, sí, seguro. Mira, yo para mí claramente el tema de Grecia es un tema de la culpa de los dos, digamos. Cuando vos acepta Europa a formar parte del club, a Grecia, digamos, bueno, debería haber pensado lo más o analizado más seriamente los números de Grecia. Claro. Digamos, si realmente no se lo analizaron de esa manera. Grecia mintió con los datos o los ocultó, sí. Cuando entró en el 2000, creo que fue 2003 o 2001, 2002, estaba inflado las cuentas fiscales. Ahora, ¿es culpa solo de Grecia? No, para mí es culpa de los dos, digamos, y deberían compartir las partes solidariamente la situación y... Cuando decís los dos es Europa y Grecia. Europa y Grecia. Pero Grecia ya pagó, Grecia ya pagó bastante, Willy, ¿no te parece? Mirá, hay que hacer el análisis. Lo único que te digo a un nivel de tasa de suicidio inédito.
No, seguro. Lo que sí es que claramente es responsabilidad de los dos, digamos. Es decir, cuando vos aceptaste como parte del club a Grecia, digamos, bueno, tenés tu responsabilidad, digamos, si tenés que priorizar en ese sentido la unión política de toda la eurozona, en lugar de pensar en el costo fiscal, digamos. Yo creo que la visión extremadamente fiscal de Alemania, en cierta medida, es dañina para el resto, para toda la eurozona y el futuro de la eurozona. En definitiva, creo que eso va a terminar primando en lo que se decía el domingo. Pero claramente tenés cuestiones políticas. Merkel mira para adelante y tiene a todos los alemanes diciendo por qué mis impuestos van a financiar, entre comillas, los vagos de Grecia. ¿Entendés? Entonces, bueno, tenés esa presión política que tienen que lidiar, manejarla y pilotearla bien y cerrar un acuerdo el domingo, digamos. ¿Los bancos hasta cuándo tienen plata en Grecia para ir dando 60 euros a cada persona que tiene su plata ahí? Y son euros. En algún momento se van a acabar. Por eso digo, ¿hasta cuánto les va a durar la platita? No es como acá que los podés emitir, ¿viste? En algún momento se van a acabar, obviamente. Acá... Yo creo que, a ver, las agencias un título internacionales público decían que iba 72 horas. Un título público es un activo de riesgo. Cuando un país no puede pagar, tiene que caer en default. Esto es una larga agonía. Si hay que declarar un default, hay que declarar un default con la quita que sea necesaria para que Grecia vuelva a crecer. ¿Vos cómo lo ves, Willy, eso? Sí, claramente, hasta el propio Fondo Monetario te lo dice, la deuda en Grecia es insostenible, digamos, tenés el 170% del PBI de la deuda de Grecia y claramente es insostenible. En vez de hacerle quita, directamente dale más plazo de pago, que es una forma engañosa de hacer una quita, si querés una mentirilla, pero en realidad es una quita en fin, y listo, y solucionarlo y arreglarlo en el medio, digamos. En definitiva, los acreedores, la mayoría de los acreedores son países ya, ¿entendés? No tenés un efecto así que se te pueden caer bancos o te puede caer algún fondo de inversión porque tenía mucha plata metida en Grecia. No, la mayoría de los acreedores hoy en Grecia son países, así que la pueden pilotear bastante bien. Por eso creo y tengo la esperanza de que acá el domingo va a haber algún tipo de solución o racionalidad. Fíjate, está Obama metiéndose directamente en el tema, hablando a cada uno de los principales actores. Clarísimo, Willy. Jorge, ¿vos querés meterte